Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo video de Data Política en el que vamos a tocar el tema de los valores perdidos. ¿Qué cosa es un valor perdido? Un valor perdido es una celda en la que no tenemos información dentro de nuestra base de datos. En este caso tenemos una pequeña base de datos de 10 casos que tiene dos columnas. Vamos a echarle un vistazo a cómo está distribuida nuestra información. Bien, tenemos 10 casos, ¿no? Del 1 al 10 y tenemos dos columnas, la X y la Y. Nos damos cuenta que tenemos los valores en algunos de los casos, pero en otros tenemos las dos siglas NA. NA son las siglas de No Available, no disponible, información con la que no contamos en nuestra base de datos. Bien, ahora, ¿qué onda con este tema de los valores perdidos? En realidad los valores perdidos es un problema para el investigador de diversas maneras. Uno, considerando que no tiene suficiente información como has muestreado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra y decidimos que para una población determinada calculamos una muestra que sea, por ejemplo, 300 individuos, si tenemos valores perdidos al final de una variable no vamos a tener 300 observaciones, sino vamos a tener menos. Y eso genera un problema tanto para la inferencia, que es la finalidad de la estadística inferencial, como para poder realizar cualquier otro tipo de técnica estadística. Bien, para los valores perdidos hay todo un apartado dentro de la estadística que se le llama análisis e imputación de valores perdidos, que ese es el tema de otro video. Lo que vamos a ver el día de hoy en este tutorial es cómo afrontar rápidamente, cómo sacarnos de en medio el tema de los valores perdidos y que nos complica el cálculo de diversos estadísticos. Hagamos un ejemplo. Bien, tenemos dos columnas, el X y la Y. Por ejemplo, si yo le quiero sacar el promedio a la columna X, es decir, a nuestra variable X, me va a salir este resultado. El NA que vemos es una indicación del programa que te está diciendo que no puede obtener la media de esa variable debido a que hay algunas casillas que no tienen información. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una base de datos es identificar si realmente existen NAs o valores perdidos dentro de nuestras celdas. De esta manera nos sirve mucho el comando is.na. Este comando lo que nos dice es si es que en nuestra base de datos tenemos valores perdidos. Bien, nos damos cuenta que nos arroja las variables, nuestros casos, y le pone verdadero aquellas celdas, llamémosle de esa manera, o aquellos espacios donde no existe información, y falso aquellos lugares donde sí existe información. Entonces ya vamos aproximándonos cómo podemos identificar los valores perdidos dentro de nuestra base de datos. Otra manera que es bastante útil, que puede ser un indicador de cuán buena es la base de datos con la que estás trabajando. Recordemos que muchas veces nosotros no hacemos nuestra base de datos, sino que la recibimos de alguna institución, de la universidad, del centro de investigación o de donde estemos. El comando que nos ayuda a identificar rápidamente qué tan buena es nuestra variable es el siguiente comando. Le pedimos la suma de nuestro comando anterior. Es decir, le estamos diciendo al programa que nos devuelva el número de valores perdidos que tiene nuestra base de datos. En este caso, recordemos que tenemos aquí dos valores perdidos en nuestra primera columna, y dos valores perdidos en nuestra segunda columna. De tal manera que si le pido sum is.na de nuestra base de datos, lo que le estamos diciendo es que primero identifique cuántos NA existen en nuestra base de datos y que nos devuelva la suma. De esta manera sabemos que en nuestra base de datos, que tiene dos columnas y 10 filas o dos variables y 10 casos, tenemos 4 valores perdidos. Bien, seguimos adelante en esta identificación y podemos hacer la manera inversa. Queremos saber cuántos casos completos tenemos. De esta manera podemos poner nuevamente sum y en vez de is.na ponemos los casos completos que tenemos. De esta manera nos indica que en nuestra base de datos, si bien tiene 10 observaciones, aquellos casos que tienen los valores completos en cada variable, es decir, en las dos columnas en este caso, son 6. Bien, sabemos que tenemos 6 filas que tienen ambos valores identificados. Ahora nuestro siguiente paso, una vez identificados los valores, que tenemos una base de datos que tiene valores perdidos y que sabemos que tienen, de los 10 casos, tienen 6 que tienen los datos completos y 4 que no tienen los datos completos, entonces nuestro siguiente paso es excluir los datos perdidos de nuestro análisis.
Para ello, por ejemplo, vamos a utilizar un argumento que es muy útil para cuando nosotros queremos solicitar un comando. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar el promedio de la variable x, que hemos visto que es una variable numérica, le decimos, sácame el promedio de la variable x que se encuentra en nuestra data, me va a arrojar NA. Sin embargo, si nosotros le añadimos el argumento de que le remueva los NA, le estamos diciendo NA remove es igual a true o es igual a verdadero, vemos que inmediatamente el programa nos arroja el promedio de aquellas celdas que contienen información y excluye a las celdas que no contienen información. Este argumento es muy útil para realizar este tipo de cálculos y para que nosotros no tengamos ningún problema si es que tenemos valores perdidos o no dentro de las variables que vamos a utilizar. Bien, finalmente un tercer paso que es opcional dependiendo del tipo de investigación que estés realizando es crear una nueva base de datos con la base que estás utilizando, pero que elimine los casos que tienen valores perdidos. Es decir, creas una base de datos que tiene los casos completos. Es decir, vas a tener todas tus columnas con datos y ninguna casilla en blanco. Ojo, pero tenemos un problema. Como mencionaba al inicio, el problema de eliminar casos es que al final tienes menos información con la cual trabajar. Y cuando estamos analizando, por ejemplo, estadística inferencial, tenemos menos información. Sabemos que en estadística inferencial el tamaño de la muestra es muy importante. Reducir el tamaño de la muestra también le quita fuerza a la inferencia estadística que nosotros podríamos realizar. Pero hagamos un ejemplo para entender cómo funciona este comando que en algunos casos, como os mencionaba, dependiendo de la investigación, nos puede servir. Bien, recordemos que tenemos nuestra base de datos que se llama data. Vemos que existen 4 casos que tienen valores perdidos, ¿no? El 1 y el 2, el 5 y el 6. Y la otra parte tenemos 6 casos en los cuales sus valores están completos. La fila 3, la fila 4, la fila 7, la 8, la 9 y la 10. Entonces le decimos que cree una nueva base de datos que se llame data2, pero que sea el resultado de la base de datos original con los NAs omitidos. Bien, nos damos cuenta en la parte superior derecha que hay un nuevo objeto que se llama data2 y cuando le solicitamos que nos muestre la data2 vemos muy bien de que nuestro tamaño de la muestra ha sido reducido. Ya no contamos con 10 casos o 10 filas, sino que tenemos 6. Aquellos 6 casos que tenían todos los valores completos. Recordemos, era la fila 3, la 4, la 7, la 8, la 9 y la 10. Y en nuestra nueva data tenemos la fila 3, la 4, la 7, la 8, la 9 y la 10. De esta manera podemos librarnos del problema de los NAs, pero nuevamente repito, es peligroso reducir el tamaño de la muestra con la que estamos trabajando. Recordemos que es muy importante tener fuerza estadística en nuestros procesos de inferencia que vamos a realizar. Bien, estos son 3 pasos sencillos, pero que son bastante útiles a la hora que nosotros estamos realizando análisis estadístico. Recordemos que estos pasos son los iniciales, sacarnos a los NA del camino para poder seguir con nuestro análisis. Hay todo un tema dentro de la estadística denominado imputación de valores perdidos, que lo que nos ayuda es precisamente a evitar este problema de recorte de información, sino de que podemos nosotros completar aquellas celdas en blanco con una serie de mecanismos para seguir teniendo el mismo tamaño de la muestra, pero habiendo solucionado el problema de los valores perdidos. Bien, este es el propósito de este tutorial. En el siguiente tutorial vamos a hablar más sobre otros mecanismos de inferencia estadística como el análisis de varianza.